Amantísimo Padre, gracias por el gozo que pones en nuestro corazón. No permitas que nada, ni nadie, ni circunstancias, nada nos haga perder el gozo de tu salvación. Mucho menos el primer amor con el que empezamos esta hermosa carrera del Evangelio de entrega a ti. Bendice al siervo, a tu servidor que va a exponer la palabra y habla por boca de él. En el nombre de Jesús, amén. El sábado pasado estuvimos hablando del sustituto, de la muerte sustituta del Cordero en el santuario, lo que tenía que hacer un judío para alcanzar perdón, cómo ponía ahí un cordero, y estuvimos hablando también sobre la relación que debemos tener nosotros con el Cordero. Este sábado voy a hablar sobre lo que sigue después que usted entonces ya tiene relación y ya puso su cordero allí, ¿ok? Y quiero apoyarme en el libro de Apocalipsis, pero antes quiero darle un dato interesante, y es que allá en el siglo III antes de Cristo, un gran monarca, Antíoco II, funda, bájame un poquito el micro, un tin nada más, funda una ciudad muy hermosa que llegó a ser muy próspera. Esta ciudad está a 100 millas de Éfeso, aproximadamente 160 kilómetros. Y bueno, era muy famosa porque había un ambiente de mercado increíble, tenía los mejores bancos de la época, era la Suiza de la época, pero además era famosa porque tenía una lana que se conseguía únicamente allí, que era una lana negra brillosa, con lo que la gente rica iba a comprarla allí, se hacía vestidos espectaculares. También era famosa por sus farmacias, pero dentro de sus farmacias había un medicamento especial que tiene que ver con la oftalmología, porque había una escuela de oftalmología en esa época, en el siglo III antes de Cristo. Y ahí hacían y vendían, comercializaban un colirio que le decían pomo frillo, que era repartido en todo el mundo. Pero la atracción más grande de esta ciudad era especialmente sus aguas termales. Tenía aguas que eran tibias, ricas en minerales, y venía gente de todas partes del mundo porque decían que tenía propiedades curativas y se bañaban allí en esas aguas termales y había mucha afluencia. La gente tenía un nivel de vida de la media hacia arriba, casi no existía la pobreza, pero, ahí viene el pero la situación de esta iglesia, de esta iglesia, no, de esta ciudad, esta misma fama, ¿no? Esta misma fama que de las aguas, lo que la hacía famosa, era su principal problema. Porque esta ciudad que fundó Antíoco II, en honor a su esposa Laódice, por eso se llama esta ciudad a la que le hablo Laodicea, en honor a la esposa de este monarca que se llamaba Laódice. Esta ciudad no tenía recursos hidráulicos propios. Toda el agua que llegaba allí llegaba por acueductos que venían desde otras ciudades, especialmente de la ciudad de Hidrápolis, que quedaba a unas millas de allí. Hidrápolis tenía afluencias tremendas. Hicieron un acueducto que iba directo hacia la ciudad de Laodicea y así llegaba el agua. Pero había un problema. Y es que cuando el agua llegaba a Laodicea, el agua ya llegaba caliente y absorbía por el camino todos los minerales y llegaba caliente y muy nutrida de minerales, lo cual hacía de esta agua no bebible, no se podía tomar. Es más, al que la tomaba le daba sensación de vomitiva. Y es precisamente apoyado en eso, en el contexto que estaba viviendo esta ciudad de Laodicea, que Jesús en Apocalipsis capítulo 3 les dice, ¿saben cuál es el problema de ustedes? Que están como la ciudad. ¿Están como? Tibios. O sea, su mayor fuente de atracción, su mayor punto de contacto con la gente es su mayor problema. Ustedes no saben que la bendición que ustedes creen que tienen es su mayor maldición.
Y es que no pueden disfrutar del agua que tienen. Y así están ustedes, iglesia, de la Odisea. Ahí había una iglesia, pero esa iglesia se creía rica en todo, se creía poderosa, se veía grande, se veía increíble. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Ojalá fueras tibio, ojalá fueras, caliente, ojalá fueras frío, por cuanto eres tibio, ¿te qué? Pero qué cosa, Jesús, hablar de vómito a una iglesia. Si eso lo dice el pastor y no lo dice la Biblia, lo crucifican afuera. Yo fuera el primero que le empezara a tirar piedra. Sí, pero si lo dijo Jesús es porque hay un mensaje tremendo en esta situación. Y es que la situación tibia, una iglesia tibia, es un problema grave para Dios. Una iglesia tibia es una situación bien difícil para el Espíritu Santo. Al punto que el mismo Jesús dice, ¿saben lo que quiere decir frío o caliente? Bueno, vamos a empezar por el frío. Vamos a empezar por el frío. Vamos a comparar el tibio con el frío. Jesús, cuando compara la persona tibia con la persona fría, dice, ojalá y fuera frío. En otras palabras, ojalá entre tibio y frío, ojalá y estés perdido, ojalá si no tengas solución, ojalá y no estés arrepentido, ojalá y estés en lo último del hueco, hundido en pecado, ojalá fueras así, que te definas como frío, porque en esa situación yo puedo hacer algo por ti. Pero si estás tibio no puedo hacer nada por ti. La diferencia entre una persona tibia y una persona fría es que el frío sabe que anda mal. Entonces hay oportunidad de que Dios trabaje, pero el tibio no reconoce que anda mal y Dios no puede hacer nada. La persona tibia es aquella persona, les voy a ayudar a identificar un tibio. Sí, lo hago. ¿Sí? Claro que tengo que hacerlo. Dios me dio un mensaje, lo tengo que hacer para salvación de la iglesia. Mira, la persona tibia es aquella persona que vive un cristianismo cómodo. Vive un cristianismo cómodo. Si usted se siente cómodo en el cristianismo que vive, alerta, cuidado. Porque el cristianismo no se vive cómodo. Cuando hay pasión en el corazón, usted no está cómodo. Usted ve las cosas y tiene que actuar. Usted ve un plan y tiene que involucrarse. La persona tibia no se involucra, a menos que se defiendan sus intereses allí. La persona tibia cree que cuando hace algo, mejor que él no hay quien lo haga. La persona tibia se cree insustituible y quieren que le diga algo. Aquí, indispensables, no hay nadie. Nadie. Estuve en una iglesia pastoreando. Bueno, cuando eso yo no pastoreaba en esa iglesia, era miembro. Y noté que de repente la mitad de la junta, que era familia del primer anciano, el primer anciano, la esposa era directora de escuela sabática, la hija directora de jóvenes, el otro era no sé qué, el yerno, la familia entera era la junta. Pero entraron en situaciones con el pastor y qué sé yo, y agarran y dice, aquí dejamos, a medio año, dejamos nuestros cargos. Entonces se van, pensando que ellos, cuando dejaran los cargos, la iglesia se iba a hundir. Hermanos, el Señor puso líderes ahí que nadie se imaginaba que eran líderes. Personas de los que nadie nunca esperó nada. Y marchó mejor que nunca el liderazgo anciano, mejor que nunca la escuela sabática, mejor que nunca. Entonces la gente dice, oye, qué lástima que no se fueron antes. Qué lástima que no se fueron antes. Entonces, a la persona tibia el orgullo se lo come por dentro. Se lo come. Por eso es que no reconoce su estado. Y Dios no puede hacer nada por él. La persona tibia le encanta trabajar por Dios, pero no le gusta someterse a Dios para que Dios trabaje en él. Mira qué interesante. Se mata por trabajar por Dios, pero no deja que Dios trabaje en él. La persona tibia le encanta seguir ideas de Dios, pero no seguir a Jesús. Le encanta hablar mucho y hacer poco. La persona tibia dice cosas que no se corresponden con sus acciones. De modo que una persona tibia es peor que una persona fría en la iglesia. Por eso Jesús dice, ojalá te definas, hijo. O frío o caliente.
Caliente es todo lo contrario de frío, es la antítesis, ¿no? Caliente es la persona que tiene la pasión, que está en el espíritu, que trabaja y a pesar de dificultades sigue adelante, que perdona, que sigue. Esa es la persona caliente, espiritual. Entonces, la persona tibia es un problema para la iglesia. Ahora, familia, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendremos a estas personas tibias dentro de la iglesia? Primero quiero leerte Apocalipsis 3:17. Mira lo que dice. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. La persona tibia no sabe en qué estado está. Cree que está bien, pero está mal. Por eso a Jesús se le complica hacer cosas con estas personas. Ahora, ¿hasta cuándo tendremos a esta gente? El mismo Jesús lo dice. Dice Jesús. Entonces, en Mateo 13, 36 al 43. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la palabra de la cizaña del campo. Respondió él y les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mundo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña, dice el 40, y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que les sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga, dice Jesús. Lo que está diciendo aquí es que el trigo y la cizaña, cuando nacen, son complicados de identificar. De modo que estará el trigo junto con la cizaña hasta que den fruto. Aquí dice hasta el final del tiempo. Habrá un espacio en el tiempo de la profecía que está profetizado que Dios lo determina como el zarandeo. Y Dios, la imagen que usa para ese zarandeo al final del tiempo es precisamente vomitar. Llegará el momento en que si la iglesia no se calienta, cuando hablo iglesia hablo de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, yo soy la iglesia, si no nos calentamos llegará el momento porque está profetizado, el Señor nos vomitará de su boca, nos desechará, nos arrancará del pueblo. Y puede ser que estés ahí calentando bancas, puede ser que estés viviendo una vida doble, puede ser que lo que predicas no se ajusta con lo que vives. Puede ser que no vivas un verdadero cristianismo, pero te digo, arrepiéntate en el nombre de Jesús, pero ya. Porque el momento del zarandeo está por llegar y será así sin avisar. No estoy predicando a partir del temor, porque hay quien le teme a Dios y hay quien le tiene terror a Dios. Yo le tengo temor a Dios. Estoy predicando estas cosas difíciles de predicar, pero a partir del lente del amor. Te estoy implorando en el nombre de Jesús que vengas a Él, arregles cuentas con Jesús en esta mañana y decídete por Él. Este mensaje lo estoy preparando hace casi 2 semanas y lo tengo en la mente, lo tengo en la mente. Entonces, en Apocalipsis capítulo 3 vemos un mensaje allí a 7 iglesias. Hay 2 iglesias que están arrepentidas, hay 4 que reconocen que algo anda mal y que bueno, lo van a arreglar, pero hay una que es un problema, es un caos, es una situación urgente aquí. Y hay un dato curioso que estoy leyendo aquí en la Biblia, y es que a las otras iglesias Dios le dice, si no haces esto pasará aquello, si no haces lo otro pasará lo otro, si haces esto sucederá aquello, pero con la Odisea no pasa eso. Con la Odisea Dios le dice, mira, Jesús le dice, ¿sabes qué? Va a venir una disciplina para ti. Sí o sí. Dice, yo al que amo, disciplino. O sea, te estoy diciendo que te voy a ir arriba con amor, te voy a aplicar una buena disciplina, pero para que ver si despiertas. Porque yo quiero que tú te salves. No quiero que te pierdas, que te quemes en el infierno y mueras para siempre.
De modo que la disciplina viene sí o sí porque te amo. Yo no quisiera la corrección de Dios. Yo quisiera la instrucción de Dios. Pero si es necesario que Dios me corrija porque ando en mal camino, que lo haga ya. Yo quiero hacer la voluntad del Padre. Y si es necesario que Dios te corrija para que andes por el camino que Él quiere, que lo haga ya. Porque tenemos que salir de este estado espiritual. Entonces, dice Apocalipsis 1:3, 1 del 1 al 3, la revelación de Jesucristo que su siervo dio para manifestar que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ahora dice, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas en ellas. Fíjense, en el texto primero dice, las cosas que deben suceder pronto. Ajá, ese es el 8. En el primer versículo dice, he aquí las cosas que deben suceder pronto. Esa palabra deben la busqué en el griego y está literalmente traducida, deben. ¿Por qué no dice tienen? ¿Por qué no dice tienen? Porque cuando dice deben, implica que hay una condicionante. Va a suceder todo esto que acabo de profetizar, las cosas que dice el Apocalipsis van a suceder pronto si mi pueblo, está ahora en el 8, lee, oye y guarda las cosas que hay en el libro. Estamos tan acostumbrados a oír, estamos tan ávidos en leer, pero tenemos tan poca ortopraxis para guardar lo que oímos y lo que decimos. Somos especialistas dando seminarios de qué dice esto y qué dice aquello, pero muéstramelo con tus obras. Muéstramelo con tus obras. Aquí dice, los que guardan, los que oyen y los que leen. Guardar significa cumplir. Cumplir. Está el que espera que se haga la profecía y está el que va y cumple la profecía de manera intencional. Jesús lo hacía. Jesús hacía cada cosa, tomaba decisiones de manera intencional para cumplir la profecía. Los hijos de Dios cumplimos la profecía. Los hijos de Dios cumplimos, hacemos la voluntad de Dios. No esperamos que se cumpla la profecía, no esperamos que se haga la voluntad de Dios. Nosotros hacemos la voluntad de Dios en el tiempo de Dios. Por eso Jesús, aquí tenemos varios ejemplos. Cuando entró a Jerusalén, por ejemplo, en Mateo 21. Como dice ahí, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Zacarías 9:9 había anunciado que el Hijo del Hombre iba a entrar a Jerusalén montado en un asno. Y Jesús manda a buscar, ¿qué cosa? ¿Un caballo? No, manda a buscar un asno. ¿Para qué? Intencionalmente se cumpla la profecía de Zacarías 9:9. Jesús conocía la profecía que iba a ser vendido por 30 monedas de plata por uno de sus hombres de confianza. Y se le acerca en la última cena y le dice al oído, lo que vayas a hacer, hazlo ya. Para que se cumpla la profecía. Jesús sabía lo que decía Isaías 53, verso 3. Y entonces se para en la sinagoga y dice, hoy, cuando lee el rollo del profeta, dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes y lo querían tirar por el despeñadero. Jesús cumplía intencionalmente la profecía, él no esperaba. Cuando la profecía te agarra y te avalancha, entonces no eres parte del pueblo de Dios. El pueblo de Dios cumple la profecía de Dios. Jesús conocía perfectamente lo que decía el Salmo 69:21, cuando dice, me dieron hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre, y pidió agua y le dieron vinagre. Ahora, entre paréntesis, un dato histórico buenísimo. ¿Por qué pidió agua y le dieron vinagre? Porque eran malísimos los romanos. Bueno, sí, aparte que eran malos, eran maquinarias de hacer torturas. En la época de las crucifixiones, al crucificado se le daba no agua, se le daba vinagre para que no pida más agua, porque el vinagre corta la sed. El vinagre y el limón cortan la sed de las glándulas salivares
y inhibe ese deseo de tomar más agua. Por eso le dieron una esponja con vinagre para que no pida más agua, ¿no? Pero bueno, también se cumplió así la profecía. Y resulta que en Joel 2, en Habacuc 3 y en Apocalipsis 18 hay una profecía de un avivamiento del tiempo del fin. ¿Esa profecía para quién es? Para los afuera. Para ti y para nosotros. ¿Y qué estamos haciendo para cumplir esa profecía? ¿Qué estamos haciendo para llevar adelante esa obra de avivamiento? ¿Estamos colaborando o sirviendo de tropiezo? ¿Estamos frenando o empujando? ¿Estamos cambiando las ruedas redondas de la carreta por ruedas cuadradas? ¿Qué estás haciendo tú en tu vida para lograr el avivamiento esperado del tiempo del fin? No en la iglesia, en ti. Cristo quiere venir pronto. Amén. Nosotros, su pueblo, desea que venga pronto, ¿sí o no? Pero su pueblo no hace nada para que venga. De modo que Jesús quiere venir pronto, su pueblo también quiere que venga pronto, pero su pueblo no lo espera. Entonces no viene. Si Jesús no ha venido, es porque la iglesia de Riverside no ha hecho el trabajo completo. Si Jesús no ha venido es porque el pastor de Riverside no ha hecho el trabajo completo. Yo no he hecho el trabajo completo. Y menciono la iglesia de Riverside porque estoy predicando aquí. Si voy a otra, digo el nombre de la otra. Porque es evidente que Jesús no ha venido porque no hemos hecho algo bien. Jesús puso el inicio del tiempo del fin. En el 1844, según la profecía, empezó el tiempo del fin. Dios colocó el inicio del tiempo del fin. Y conoce cuándo será el final. Pero el final depende de nosotros. De Él dependió el inicio, de nosotros depende el final. Jesús, Dios quería que cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, quería que llegaran a Canaán en un tiempo de aproximadamente de 35 a 40 días. Ese fue el deseo de Dios. El deseo del pueblo era el mismo. Todos querían llegar en 35, 40 días, incluso antes. Pero se demoraron 40 años. ¿Saben por qué? Porque no estaban preparados para la bendición gigantesca. Había que pasar un proceso de santificación. Entonces estaban constantemente, se metieron 40 años constantemente quejándose de Dios, deseando volver para atrás. Si no había agua, se quejaban porque no había agua. Si no había esto, se quejaban por lo otro, haciendo murmuración, esto contra el liderazgo, aquello contra el otro, chisme por aquí, guerras por allá, infidelidades, falta de fe. Se metieron 40 años. Si hubiesen aprendido la lección desde el principio, pues se hubiesen demorado un mes. ¿Cuántos siglos nos vamos a meter nosotros con esta historia de este mundo, señores? ¿Cuánto tiempo más? Ya yo no quiero más. Por eso yo me estoy preparando. Tú no quieres más y tienes que seguirte preparando. La iglesia, dice Juan, dice, ven, Señor Jesús. Y eso no responde a una perreta infantil. Ese es el resultado de una iglesia santificada, una iglesia dedicada, arrepentida y puesta en las manos de Dios, y la necesidad de que el Salvador de la iglesia acabe de llegar de una vez. Separe a fin ya trigo y cizaña, el que sea justo siga siendo justo, el impío siga haciendo impiedades, pero Dios necesita gente ya firmes en sus posiciones. ¿Hasta cuándo vamos a estar en liviandades espirituales? ¿Hasta cuándo? Seamos honestos con nosotros mismos. ¿Hasta cuándo? 4 iglesias, 2 se arrepintieron, 4 conscientes de que algo anda mal y una que no se acaba de arrepentir porque cree que está bien y tiene razón. La Odisea. Y sabemos que la Odisea, según la Biblia y los escritos White, es la última iglesia. De hecho, hay 2 aplicaciones. La primera es una aplicación histórica. Las 7 iglesias representan la historia del pueblo de Dios a través de los tiempos, pero también representa el estado espiritual del pueblo de Dios a través de los tiempos. Y ahora estamos en el tiempo final donde estamos siendo identificados como la iglesia tibia, la Odisea.
Una iglesia repugnante, donde hay mucho orgullo, donde nos creemos con todos los derechos. Es la iglesia, no hablo de River, es el pueblo. Pero también ahí dice que va a haber un arrepentimiento. Pero ¿cómo, pastor? Espérate, ¿cómo va a haber un arrepentimiento si la última iglesia es la Odisea? ¿Cómo la iglesia de la Odisea se puede arrepentir? Bueno, ¿qué pasaría si la iglesia de la Odisea se arrepiente? Bueno, pues se desatan los eventos finales, ocurre todo rápido y Cristo viene. No, pero falta la ley dominical. ¿Esto Dios lo puede hacer un fin de semana? Mañana puede amanecer ley dominical, no espere. No, pero viene la persecución. ¿Desde cuándo nos están persiguiendo? Pero primero tiene que haber un arrepentimiento. ¿Qué cosa es arrepentirse? Arrepentirse es querer vivir como Jesús. Entender que lo que has hecho hasta ahora no es correcto. Entender que a partir de este momento eres un imitador de Jesús. Como Él fue imitador de Dios cuando estuvo aquí en la tierra. Es desechar todo lo que te ha carcomido, todas tus motivaciones y empezar una vida distinta. Pero el problema de la Odisea, ¿sabes cuál es? Uno de ellos, que interpreta arrepentimiento como acciones. La Odisea piensa que el pecado tiene que ver con acciones. El arrepentimiento tiene que ver con acciones, pero no, el pecado no tiene que ver con acciones. El pecado tiene que ver con motivaciones, con actitudes, porque puedes hacer cosas muy buenas para la iglesia, pero ¿por qué lo estás haciendo? Puedes hacer cosas muy lindas, pero movidos con motivaciones muy feas. Puedes hacer cosas muy grandes, pero por motivaciones bien denigrantes. O sea, el pecado no es lo que haces, el pecado es lo que te motiva a hacer lo que haces. El enemigo puede hacer cosas preciosas en tu vida. ¿Cuántos milagros no ha hecho el diablo en la vida de otras personas? ¿Sí? Yo conozco testimonios de gente que ha recibido milagros de los brujeros y todas esas cosas. Gente que se sana y todo. Yo lo he visto. El diablo hace cosas buenas también. ¿Pero porque hace cosas buenas son buenas? No, con motivaciones muy malas. Y eso es lo que define el pecado. Cuida lo que estás haciendo. ¿Por qué estás haciendo lo que haces? ¿Por qué te involucras en lo que te involucras? Eso se llama santidad, sin la cual ninguno verá a quién. Familia, yo sé que predicar de santidad y predicar estos mensajes así, yo sé que nadie, ni yo, sale ileso en la mente de nadie. Yo sé, puede ser que alguien después afuera hable y diga, pero no me interesa. ¿Sabe por qué? Porque hay dos tipos de personas. Cuando sueltas un mensaje de Dios así, caen dos tipos de corazones. Está el corazón receptivo que dice, wow, Dios habló hoy y se arrepiente. Y está el corazón que no es receptivo y sale y dice, ¿viste lo que predicó? Ese no está arrepentido. Y está el otro que dice, qué lástima, que no lo dice, pero dice, qué lástima que fulano no vino. Qué lástima. No, el mensaje no es para que no vino. El mensaje es para ti. El mensaje es para mí, este mensaje. Cuando yo hago un mensaje lo pienso para mí y para la iglesia. Y en oración el Señor da palabra. Ese es el mensaje. Yo deseo en Dios que esté cayendo en corazones de personas con principios. No en personas con conocimiento. Porque está el que tiene mucho conocimiento, está muy convencido en lo que cree, pero no es fiel a nada de lo que cree. Y Dios no desea gente con creencias, Dios desea gente con principios. Dios desea gente con fe, no gente con conocimiento. ¿De qué sirve tu conocimiento si no tienes fe? ¿De qué sirve lo que crees si no eres fiel a lo que crees? Eso es la Odisea. Dios desea gente así, con frutos del Espíritu Santo. Gente que se entreguen al Señor de todo corazón y muestren un verdadero arrepentimiento, un cambio no solo de actitud, sino de motivaciones. Ser más humildes, más unidos, más compasivos, más empáticos, más sabios, más espirituales. Y esto no es un regaño.
Esto es un llamado. Es un llamado. Si hay algo de lo que dije aquí que no está acorde a la Biblia, que levanta la mano. Todo lo dice la Biblia, así que no te puedes poner bravo conmigo, lo dice Dios. No importa cuánto hagamos. El mensaje de Dios para la Odisea no es cuando termines, apúrate y haz una vigilia de 6 horas. No es predica más que nadie. No es léete la Biblia más que nadie. El mensaje de la Odisea es yo estoy a la puerta. ¿Y qué? Y llamo, ábreme la puerta de tu vida, déjame entrar. Y prácticamente Jesús sin necesidad se arrodilla y te implora, arrepiéntete de todo lo que haces. Quiero que vayas conmigo al cielo. Todo lo que sea de ahí para abajo, deséchalo. Eso no tiene importancia. Vamos a fijarnos en la meta que es grande. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré a él y él cenará conmigo y yo con él. Por eso, no importa cuánto hagas si no das fruto de santidad. ¿Quiere que les diga los frutos de santidad? Voy para allá. La persona que experimenta la santidad, dice aquí el comentario, miren cuántas cosas, los voy a leer. Dice el comentario, la santidad echa fuera la duda, la santidad echa fuera el rencor, la santidad echa fuera la intriga, la mentira, el chisme, los comentarios malintencionados, la ira, el adulterio, la fornicación y todos los frutos derivados de los frutos de la carne, que solo muestran lo alejados que estamos de Dios. ¿Estás incurriendo en alguno de estos? No estás santificado. No me digas, no estás santificado. La santidad echa fuera todo pecado. Todo pecado. No importa cuánto prediquemos, no importa cuánto hagamos, no importa cuánto leamos, no importa, no. Si no tenemos el fruto del Espíritu, todo es mentira. Oh, pero pastor, si a mí Dios me usa cuando canto, amén. ¿Sabes que Dios te puede usar en fornicación? No me tiren piedra, guarda la piedra, déjame terminar, déjame terminar. ¿Dios te puede usar en adulterio? Pastor, sí, porque Dios respalda su palabra aunque no apruebe tus prácticas. Dice que Él no deja que su palabra regrese ¿cómo? Y por culpa de tu pecado, Él va a violar la promesa de preservar con el sello del Espíritu su palabra. Y lo dice la Biblia. Caifás, ¿era un santo de Dios, sí o no? Era un endemoniado. Caifás era un endemoniado. Pero Dios lo usó en medio de su demonio. Dice la Biblia que profetizó. Tiene que morir uno para que salve todo el pueblo. Ahí lo dijo. Balaam, el profeta, era un santo de Jehová. Era un descarado. Balaam era un oportunista, falso profeta, mentiroso, de todo. Y fue usado por Dios en pleno pecado. David, cuando estaba en pecado con Betsabé, ¿hay algún dato en la Biblia que nos diga que Dios se apartó de David en ese tiempo y que David no fue usado? No, él siguió oficiando y estaba en pecado, porque no aprobaba lo que hacía él, pero sí respaldaba lo que él decía, que era su palabra. Por eso te digo, el ser usado por Dios no es una garantía de que estás bien, no te confundas, ¿eh? Tú puedes ser usado por Dios y vivir una vida muy mala, porque necesitamos es santidad sin la cual ninguno verá al Señor. Termino diciendo que tenemos como resultado de la santidad que ser de corazones receptivos. Una persona, una iglesia, un pueblo santo es un pueblo arrepentido. Si tú no das muestras de arrepentimiento, iglesia, no estás santificado. Pero cuando tú te arrepientas, vas a molestar. Sí, porque el arrepentido le molesta, ¿sabes a quién? Al religioso.
Sí. La persona arrepentida que decide meterse con Dios, hacer cosas para Dios y echar para adelante, le molesta al religioso. Si tú te arrepientes, le vas a molestar al religioso en la iglesia. Porque el religioso es fiel a una estructura, no es fiel a Cristo. El religioso es fiel a una tradición, no es fiel a Jesús. El religioso sabe pero no hace. El religioso sabe que tiene que perdonar y no perdona. Y te lo dice, debemos perdonar, familia. Pero no perdona él o ella. El religioso sabe que hay que orar pero no ora. Sabe que hay que predicar y no predica. La iglesia tiene que ser depurada de religiosos. ¿Quiénes fueron los que llevaron a Jesús a la cruz? ¿Las prostitutas? No. ¿Los religiosos? Los religiosos. Por favor, si tú te identificas con algo de lo que he dicho, te lo mandó el Espíritu Santo. No te lo dijo el pastor. Te pido en el nombre de Jesús que le abra la puerta a Jesucristo. Todavía hay tiempo para arrepentirse. Todavía tenemos tiempo y oportunidad para hacer una iglesia increíble como Jesús desea. Todavía hay tiempo para restaurar nuestra familia. Para que no vuelva el pasado que tuve con aquella esposa, con aquel esposo, con aquellos hijos, aquella adicción, no vuelva y te alcance. Todavía hay tiempo. La puerta está abierta. Solo entra por ella con Jesús. Y no seas del grupo de los santos perdidos. De los que dirá Jesús, no les conozco, pero Padre, si yo hice esto, yo prediqué, yo hice más que todo, yo no te conozco, apártate de mí. Lo que hiciste, lo hiciste sin mi aprobación y sin mi compañía. ¿Alguien quiere ser esa iglesia? Claro que no. Por eso necesitamos a partir de este momento aplicar el principio de Jehová en nuestras vidas. Soy fiel a Jesús como la aguja, como la brújula es fiel al norte, al polo. Por eso una iglesia santificada entiende que no va rumbo a un lugar, sino va rumbo a un estado. Porque la santificación no es un sitio, es un estado. O se miente o no se miente. O se adultera o no se adultera. No es que por poquito adultero, no adulteraste. La santidad, o eres santo o estás perdido. Y en medio de tu santidad hay un proceso de crecimiento. Donde vas a caer, vas a cometer errores en medio de tu proceso. Pero es que ya lo he dicho antes, es como si estuvieras en un elevador y vas subiendo el elevador y por alguna razón se tambalea, te caes, te caíste, ok, pero te caíste en el ascenso. Así mismo es el proceso de la santificación. Dios quiera que la iglesia de Riverside sea parte del pueblo pequeño, remanente, que saldrá de esa tibieza laodicense porque abrazó el resultado de un compañerismo con Jesucristo, se arrepintió y decidió ser fiel a Jesús como la aguja al polo. Y todo lo que interponga o lo que se interponga entre tú y Jesús, échalo fuera. Sea una mujer, un salario, una persona, un dinero, un contrato, un lo que sea, échalo fuera. Jesús es lo más grande y es lo primero. Vamos a orar. Vamos poniendo de pie para tener una palabra de oración y nos vamos